Hola, bienvenido a nuestro estudio del día de hoy. Hoy corresponde un estudio bíblico muy interesante. Es nuestra lección número 14. Y es muy interesante porque hoy vamos a encontrar respuesta a una pregunta que siempre se ha hecho el hombre. Y es una pregunta que si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La lección de hoy tiene que ver con preguntas como ¿qué es la muerte? Y cuando alguien muere, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con esas personas que han fallecido? ¿A dónde van los muertos? También, ¿será que nosotros podemos comunicarnos con los muertos? ¿Será que hay una esperanza después de la muerte? Eso es nuestro estudio de hoy. Así que sean bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Quiero saludar a todos aquellos que semana a semana están conectados para ver el estudio bíblico. Felicitaciones si van ya con nosotros en el estudio número 14, ya nos falta poco para finalizar y espero que con la bendición de Dios vayan aprendiendo cada día más a estudiar la Biblia y a encontrar y oír la voz de Dios en cada una de las páginas de sus santas escrituras. Sean bienvenidos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide y los guarde, esperando que en esta época difícil todos ustedes junto a sus familiares se encuentren muy bien. Bueno, una vez más estoy grabando sin Dailis y sin Franceli debido a que estamos en cuarentena y ellas se encuentran en su hogar y yo estoy en mi hogar, pero sabemos que cuando pase esto nuevamente volveremos a estar juntas y seguiremos con ustedes. Mientras tanto cumplo mi responsabilidad, mi deseo de compartir la palabra de Dios con ustedes, lo continúo haciendo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Así que los invito a que cierren sus ojos para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Hoy corresponde un tema muy particular porque muchas personas tienen curiosidad o tienen esa incógnita en su mente sobre qué ocurre con la muerte, por qué tenemos que morir, qué sucede con nuestros familiares que ya han fallecido. Y queremos ver esta verdad, Señor, a través de la Biblia. No lo que dice el hombre, sino qué dices tú en tu palabra. Y si tú lo dices, Señor, es porque es verdad. Así que invitamos al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría que necesitamos para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para entenderla, para guardarla en nuestra mente y para compartirla con aquellos que no la conocen. Señor, bendice a todos los que están oyendo esta lección. Bendíceles en sus hogares, bendíceles en sus trabajos, bendíceles con su familia. Y si tienen alguna necesidad especial, Señor, que usted pueda suplirla de acuerdo a su voluntad. Señor, también te pedimos por los que sufren, por los que lloran, por los que tienen necesidades, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Bueno, Señor, danos tu bendición en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar, como les dije, la lección número 14. Y la lección número 14 es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que pasa cuando una persona muere. ¿Sabes tú qué es la muerte? ¿Sabes tú a dónde van las personas cuando mueren? Claro que muchas veces nosotros tenemos ya respuesta para estas preguntas, pero ¿será que esas respuestas que yo tengo son realmente verdaderas? Es decir, ¿será que esas respuestas están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿O serán simplemente creencias o mitos o verdades que hemos adquirido porque otras personas nos los han dicho? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en este día. Así que vamos a partir estudiando. Si vamos a hablar de la muerte, primero tenemos que hablar de la vida.
porque para morir tenemos que estar vivos. Así que vamos a ver, la primera pregunta dice, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Entonces ahí nace la vida. Eso es, ¿qué es la vida? ¿Quién creó el hombre y cómo lo hizo? Vamos a ver qué nos dice Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 27. Y la Biblia nos dice de la siguiente manera, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está ese primer versículo. ¿Quién creó al hombre? Aquí no los dice, ¿verdad que sí? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que ¿quién creó al hombre? Dios. Esa es la primera respuesta a la primera parte de esta pregunta. Dios creó al hombre. Lo dice su palabra, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Ahora la segunda parte de esta pregunta es, ¿y cómo lo hizo? Para eso vamos a leer Génesis 2, capítulo 7. Génesis 2, capítulo 7. Génesis 2, capítulo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces quiere decir que Dios dice, ¿cómo lo hizo? Dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué el hombre llegó a ser un ser viviente? Primero porque Dios creó su cuerpo, lo formó detalladamente con mucho amor con sus manos. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros leemos de la creación, vemos que en todas las cosas que Dios ha creado en el mundo, dice en su palabra en la creación, y dijo Dios, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y se generó, es decir, todo fue creado por la palabra de Dios. Pero al hombre, Dios no lo creó por su palabra, o sea, no dijo, y sea el hombre, o nazca el hombre, o créase el hombre, no, sino que Dios con sus manos, con las manos de Dios, formó al hombre, y luego que lo hubo formado del polvo de la tierra, como dice acá, y ya tenía construido en barro al hombre para que fuera un ser vivo, no. Si estaba solamente el cuerpo, todavía no era un ser viviente. Para poder ser un ser viviente, Dios sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿y cómo lo hizo Dios? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra hizo su cuerpo y colocó aliento de vida. Esa es la respuesta. Yo coloqué, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, hizo su cuerpo y colocó aliento de vida. Entonces, hasta ahí podemos ver lo que es la vida, ¿sí? Para que haya vida, tenemos que tener un cuerpo, que fuimos creados por Dios, y tenemos que tener aliento de vida, respiración, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la muerte. Pero para hablar de la muerte, como ya hablamos de la vida, tenemos que preguntarnos ¿por qué morimos? Si Dios nos creó. Y recuerden que en estudios anteriores, cuando hablamos de la creación, yo les dije que Dios nos ha creado, creó al ser humano para vivir eternamente. En nuestro corazón queremos vivir por la eternidad, porque así nos hizo Dios. Pero ¿por qué morimos entonces? Vamos a ver. Romanos 6:23.
Vamos a buscar en la Biblia. Romanos se encuentra hacia el Antiguo Testamento y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué morimos? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que significa que nosotros morimos es por consecuencia ¿de qué? Del pecado. Entonces, ¿por qué morimos? Por consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por consecuencia del pecado. Lo que significa que si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen desobedecido a Dios cuando Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva desobedecieron y por la desobediencia entró el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero vamos a ver qué nos dice también Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de quién? De Adán y Eva, ¿verdad? Porque, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, lamentablemente, que morimos es por el pecado. Muy bien, ahora vamos a ver, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿qué es la muerte? ¿Qué será la muerte? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés está al lado de Proverbio. Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Eclesiastés 12:7 nos dice lo siguiente. Vamos a ver qué es la muerte. Quizás usted tiene su propia definición de qué es la muerte. Vamos al diccionario y también podemos encontrar una definición de la muerte, pero ¿qué dice la Biblia que es la muerte? Entonces vamos a ver qué dice Eclesiastés 12:7, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que es la muerte. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces quiere decir que la muerte es lo opuesto a la vida, porque como Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, fíjense lo que es la muerte. La muerte es, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué es la muerte? Es lo contrario, ¿verdad? Es lo contrario a la vida. Es lo contrario a la vida. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Así que es importante señalar que cuando acá dice el aliento de vida, o el que es igual a espíritu, no es esa noción que nosotros tenemos de espíritu que es un fantasma, no. Bíblicamente es aliento de vida, tiene que ver con nuestra respiración, esa fuerza que Dios nos ha dado para que nosotros podamos estar vivos. Por ejemplo, cuando nosotros contemplamos una persona fallecida, un cadáver, ¿cuál es la diferencia de ese cadáver a cuando estaba vivo? Muchas veces nos acercamos y decimos, parece que duerme, parece que está dormido, pero la única diferencia es que está como dormido, pero no
respira, no tiene aliento de vida. Ese aliento de vida es el que va a Dios, pero no ese cuerpo que está allí, que podemos estarlo velando. No es ese cuerpo, no va a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra. El último aliento que da el ser humano, ese último aliento es el que va a Dios. Ahora, ¿a qué se compara la muerte? ¿A qué compara Jesús la muerte? Para eso vamos a leer Juan 11. Y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 13. Juan 11. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 11, el versículo 11 y el versículo 13. Juan 11, 11 nos dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Acá se está hablando cuando Lázaro murió y fueron a buscar a Jesús para decirle que Lázaro había muerto. Entonces Jesús dijo, dice en Juan 11, 11 dice: dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Voy a seguir leyendo un poquito más. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, ¿a qué compara Jesús la muerte cuando dijo: mi amigo Lázaro duerme? Quiere decir que Jesús compara a la muerte ¿con qué? Con un sueño. Con un sueño. Es decir, que aquellos familiares que han fallecido, ellos ahora ¿qué están haciendo? Están dormidos, están en el sueño de la muerte. Ahora la otra pregunta: ¿será entonces que ese familiar, ese ser querido que ha fallecido, que duerme, ya sabemos que la Biblia dice ahora que duerme, ¿será que sabe algo? ¿Será que esa persona sabe algo de que ha muerto? ¿Será que nos recuerda? ¿Qué está haciendo? ¿Será que está en otro lugar? Vamos a ver. ¿Sabe algo quién ha muerto? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 9. Recuerde que está hacia Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés 9, 5 y 6. Miren lo que dice. ¿Sabe algo quién ha muerto? Lo que dice la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir. Nosotros los que estamos vivos sabemos que algún día tendremos que morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se haga debajo del sol. Entonces, ¿sabe algo quién ha muerto? La Biblia nos dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, ¿sabe algo quién ha muerto? Nada saben. Aparte de que nos dice también que su memoria es puesta en olvido. Así que nuestros familiares, amigos que han fallecido, ahora están, según la Biblia, según la palabra de Dios, ellos están dormidos, están en un sueño, pero ya no tenemos que preocuparnos pensando que ese ser querido está sufriendo allá, o está contento, o está triste, o está bravo, o está con algún sentimiento. No. Bíblicamente dice que ya
no sabe nada y su memoria es puesta en olvido y que ya no tiene más parte acá en la tierra. Entonces vamos a ver qué dice Ezequiel 18:4 con la sexta pregunta. ¿Qué ocurre con el alma? Vamos a ver, Ezequiel 18:4. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, por el lado de Jeremías, más hacia el lado del Nuevo Testamento. Ezequiel 18:4, vamos a ver qué nos dice, porque dice, ¿qué ocurre con el alma? Vamos a ver, 18:4. Miren lo que dice. Voy a leer desde el 3. 18, Ezequiel 18, 3 y 4 voy a leer. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Entonces el Señor dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces dice, ¿qué ocurre con el alma? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, y el alma del Hijo es mía, mas el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? El alma, si peca, ¿qué dice la Biblia? Morirá. ¿Qué ocurre con el alma? Morirá. Aunque dice que el alma le pertenece a Dios. Pero saben, bíblicamente el alma no es como lo que nosotros nos han enseñado, que el alma es como que un segundo yo interno que al momento de morir sale fuera de mí como un fantasma. Eso es lo que nos han hecho creer a través de las tradiciones, a través de películas, aún a través de las caricaturas, de las comiquitas, de las películas animadas. Nos han hecho creer que nosotros somos como dos, uno exterior y uno interno, y que cuando morimos, entonces este cuerpo va a la tierra, pero el otro yo, que la gente lo llama fuera el alma, va en forma de fantasma, queda vagando por el mundo o va hacia Dios. Eso no es correcto. La Biblia dice que cuando morimos, el cuerpo va a la tierra y el último suspiro va a Dios. La persona que queda su cuerpo allí donde es sepultada, su memoria es puesta en olvido y nada sabe de lo que está aconteciendo acá en la tierra. Y dice entonces, ¿qué sucede con el alma? Toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, hay una pregunta. Si los muertos van al descanso, están en un sueño, también hemos oído que están en el sueño eterno, entonces debemos consultar a los muertos. Vamos a ver qué dice la Biblia en Deuteronomio. Está entre los 5 primeros libros de la Biblia, Deuteronomio 18. Vamos a ver qué nos dice. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11. Y la pregunta es, ¿debemos consultar a los muertos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mire lo que dice, esto es muy importante, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, y cualquiera que hace estas cosas,
y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová Dios. Lo que quiere decir acá es que quizás allá en el mundo hayan personas que consultan a los muertos, a los adivinos, a los hechiceros, a los magos, pero eso delante de Dios está muy malo. Dice el Señor que eso es una abominación para Él, es decir, es algo muy, muy, muy terrible delante de los ojos de Dios. Entonces, entre esas cosas está que dice, no, ni quien consulte a los muertos. Entonces, ¿debemos consultar a los muertos? No, no debemos consultar a los muertos. ¿Por qué? Bueno, porque si el cuerpo está allí en reposo, ya tiene su memoria puesta en olvido, el último aliento de vida fue llevado hacia Dios, ¿quién cree usted que es el que cuando usted va a una de estas sesiones espiritistas, ¿quién cree usted que es el que habla por ese familiar o amigo que ha fallecido y usted va a consultarlo? Pues lamentablemente, bíblicamente, esa persona no es su familiar ni su amigo, sino que es el enemigo quien toma la forma, la voz de su ser querido para hacerse pasar por ese ser que fue muy especial por usted para engañarlo. Porque esa es la mentira que el enemigo ha introducido en el mundo entero desde el principio, cuando le dijo a Adán y a Eva, no morirás. Es decir, que la doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina que está en su origen, está en Satanás, cuando dijo en el Edén, no morirás. Y cuando Dios dijo, morirás. Entonces, cuando nosotros pensamos que el ser, aún después de la muerte, sigue vivo, estamos creyendo en la inmortalidad del alma. Entonces le estamos creyendo es a Satanás, porque Satanás es el que dice, no morirás, mientras que Dios nos dice, morirás, y ya hemos visto bíblicamente lo que dice. Y es más, dice, no consultes a los muertos porque es abominación a Jehová. Porque cuando vamos a consultar a los muertos, nos estamos consultando con el mismo Satanás. Entonces, si ya sabemos lo que es la muerte, a dónde van nuestros seres queridos cuando mueren y en la condición en que se encuentra, que es en un sueño, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Hay primera y segunda, así que vamos a leer, es la primera. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del 13 al 18. Del 13 al 18. Vamos a ver qué debemos hacer. Esto es algo muy hermoso para nosotros los cristianos. Miren lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Nuestros familiares y seres queridos que ya han fallecido, para que no te entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
a los que durmieron en él. ¿En quién? En Dios, creyendo en Dios, que son creyentes en Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Es hermoso, es muy hermoso esta promesa de la resurrección de los justos. Nosotros creemos en la resurrección de los justos porque la palabra de Dios lo dice acá en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos tener esperanza y debemos consolarnos en la esperanza de la resurrección. En la esperanza de la resurrección. Vamos a ver qué dice Juan 11:25. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Juan 11:25. Juan 11:25 nos dice, les dijo Jesús, esto fue luego de resucitar a Lázaro. Voy a leer San Juan, capítulo 11, voy a leer el 24, voy a leer desde el 23. Cuando Jesús llegó, cuando Lázaro había muerto y lo recibió su hermana. Entonces dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, que Marta, también como nosotros, creía en la resurrección cuando Jesús vuelva por segunda vez. Por eso muchos cristianos anhelamos que Jesús vuelva pronto, no solamente para irnos a vivir con Él a una tierra nueva donde no habrá más muerte, llanto ni dolor, sino que tenemos la esperanza que todos aquellos familiares y amigos que han muerto creyendo en Dios, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los muertos van a resucitar primero. Y en el 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es demasiado hermoso. Este versículo que dice, yo soy, Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí nosotros como cristianos vemos que aquí hay respuesta para las personas que dicen, cuando a veces dicen, no te preocupes, que todo tiene solución, menos la muerte no tiene solución. Pues aquí está la solución para la muerte, en el versículo de Juan 11:25, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces debemos creer en Jesús, porque al creer en Jesús y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ahí es donde vamos a tener esperanza de vida eterna. Y si llegamos a morir, vamos a tener esperanza de resurrección. Y si aún estamos vivos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder ir con Él a las mansiones celestiales que está preparando para sus hijos, para los que le aman y obedecen. Y vamos a ver, ya vamos a ir terminando, ¿qué más debemos hacer según Romanos 2:7? Romanos 2:7 dice, miren lo que dice, ¿qué más debemos hacer? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces debemos permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en inmortales. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Entonces,
La única forma de tener inmortalidad es creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Y la muerte será eliminada totalmente cuando Jesús venga por segunda vez y establezca su reino celestial acá en la tierra, porque nos dice Apocalipsis 21:1. Voy a leer Apocalipsis 21:1 hasta el 5. Vamos a ver, dice así. Vi un cielo nuevo, hablando de la nueva Jerusalén, la nueva tierra que Dios nos ha prometido. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Será que Dios nos engaña? Dios no nos engaña. Así que yo, para la honra y gloria de Dios, yo creo en estas hermosas promesas. ¿Te gustaría a ti vivir en la Nueva Jerusalén, donde ya no nos vamos a preocupar porque un ser querido va a morir, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad? ¿Por qué? Porque el mundo será restaurado nuevamente. Así que debemos prepararnos para ello. Y la preparación es desde acá, desde la tierra. ¿Y cómo nos podemos preparar? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador, estudiando la palabra de Dios, orando y compartiendo este mensaje con aquellos que no lo conocen. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: confío en las promesas de Dios. Yo confío en las promesas de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Yo lo acepto. ¿Y tú? Dios quiera que sí, que también aceptes a Jesús, porque recuerde, como dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y para ir finalizando, voy a hacer rápidamente un esbozo del estudio adicional. La muerte es la cesación de la vida. La muerte es un retorno al polvo. No se goza ni se sufre más. Deja de ser, terminan los pensamientos, no se participa más de las preocupaciones de los vivientes. Y eso lo encontramos, todo esto que yo hablé, en Eclesiastés 3:20, Eclesiastés 9:5-6, Salmo 104:29, Salmo 146:4, Salmo 6:5 y Job 14:21. La inmortalidad, solo Dios es inmortal. Primera de Timoteo 11:7, Primera de Timoteo 6:15-16. El hombre es por naturaleza mortal debido al pecado. Isaías 51:12. Su carne es mortal. Segunda de Corintios 4:11. El alma también es mortal. Ezequiel 18:4. La inmortalidad será concedida después de la resurrección. Primera de Corintios 15:51-55. Cristo es nuestra esperanza de vida. Cristo promete dar la vida eterna. Juan 10:27-28. Cristo quita la muerte y saca a la luz la vida. Segunda de Timoteo 1:10.
Jesús tiene las llaves de la muerte. Apocalipsis 1:18. La vida y la muerte. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Se preguntó Job 14:14, y es quizá mucha de una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. Esta es la pregunta que más preocupa al ser humano. Afortunadamente, Dios en su amor, Dios en su palabra nos ha dado en una amplia respuesta en su palabra. Nos explica que la vida es la asociación de dos elementos, el polvo y el aliento de vida. El aliento de vida es el espíritu que proviene de Dios, según Génesis 2:7. Y la muerte es el proceso inverso. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o principio vital impartido por Dios regresa a Dios. Eclesiastés 12:7. Y la causa real del pecado, la causa real de la muerte es el pecado. Romanos 6:23. Y por todo, y Romanos 5:12 nos dice, el pecado pasó a todos los hombres y por eso todos tenemos que morir. ¿A dónde van los muertos? Según la Biblia, los muertos van al sepulcro donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no se menciona el purgatorio, tampoco dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dará a los justos cuando vuelva nuestro Señor Jesús y se produzca la resurrección. Bíblicamente nosotros no creemos que cuando las personas mueren van al cielo de una vez, no. Ese premio lo recibirán todos los justos, todos los creyentes en Dios, cuando Jesús vuelva por segunda vez. Porque si todos cuando morimos vamos al cielo, entonces ¿para qué va a venir Jesús por segunda vez? Entonces no tendría explicación. Podemos comunicarnos con los muertos en su desesperación. Muchos deudos procuran entablar relaciones con los seres humanos, con los seres amados, muertos. Pero la Biblia es clara cuando nos enseña que los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5-6, por lo tanto, no pueden comunicarse con nosotros ni nosotros con ellos. Debemos recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto. Dios dijo a Adán que si pecaban, morirían, pero Satanás replicó, no moriréis. Eso lo encontramos en Génesis 3:4. Satanás sigue tratando de engañar con respecto a la muerte y está empeñado en sostener esa mentira original. Y puede hacerlo fácilmente porque se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. También los demonios, los ángeles que fueron expulsados del cielo con Satanás, ellos pueden y son capaces de hacerse pasar por nuestros seres queridos que han fallecido. 2 Corintios 11:15. Y muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados no por nuestros familiares fallecidos, sino por los espíritus de demonios que hacen señales, como dice Apocalipsis 16:14. Por eso en la Biblia se nos dice, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Dios en la Biblia condena terminantemente cualquier culto, cualquier práctica ocultista o espiritista. Levítico 19:31, Levítico 20:27, Isaías 8:19. Así que no podemos consultar a los muertos porque si lo hacemos no estamos hablando con nuestros seres queridos, sino con el propio Satanás. Pero hay una esperanza maravillosa ante la muerte. La muerte es un sueño, así como después de un arduo día de trabajo viene el sueño, después de una vida larga y llena de trabajo, Dios nos concede un merecido sueño de descanso. Juan 11 del 11 al 14.
tenemos la maravillosa esperanza de la resurrección. La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser querido que parte no es definitiva, es simplemente un hasta luego. En la Biblia, en muchos lugares se habla de la esperanza bendita de la resurrección. Isaías 26:19, Primera de Tesalonicenses 4:16 y Juan 6:40. La transformación. Al resucitar se poseerá un nuevo cuerpo, una nueva mente y una nueva personalidad. Eso lo dice la Biblia en Primera de Corintios 15, 42-44, Primera de Corintios 15, 51 al 56, Filipenses 3, 20 y 21. Y no habrá más muerte, como sucederá con todas las otras desgracias producidas por el pecado. Dios eliminará la muerte para siempre. Al reunirnos con nuestros seres amados, lo haremos con la plena seguridad de que nunca más se dirá adiós y que jamás habrá separación. Isaías 25:8 y Lucas 20:36. Esta maravillosa esperanza debe robustecer nuestra fe en las seguras promesas de Dios. Cuando muera un ser querido, tendremos la natural tristeza humana, pero nuestro llanto no será de desesperación, porque el justo en su muerte tiene esperanza. Proverbios 14:32. Qué belleza que Jesús es el problema a la muerte, es la solución a la muerte. Si llegásemos a morir, pero tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos la esperanza de la resurrección. Y si alguno de nuestros seres queridos llegan a fallecer, pero llevan el mensaje de Cristo en su corazón, de Dios en su corazón, del Espíritu Santo, en el momento de la resurrección, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, van a poder resucitar. ¿Qué les parece esta maravillosa lección donde vemos que para la muerte hay una solución? ¿Y cuál es la solución para la muerte? Se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución. Yo la acepto y tú la aceptarás también. Te invito a que oremos para finalizar. Querido Padre, muchas gracias por esta hermosa esperanza de la resurrección, de tener vida después de la muerte. Gracias te damos, Señor, porque nos has enseñado que nuestros seres queridos que han fallecido ahora duermen y descansan. Y si ellos se fueron con la bendita esperanza de que te conocieron a ti, que te amaron, que te aceptaron como Salvador, en la resurrección de los justos, ellos podrán ser levantados y recibirán la vida eterna de tus manos. Señor, nosotros te aceptamos también como nuestro Salvador y queremos tener vida eterna en ti. Gracias, Padre amado, por esta hermosa esperanza. Bendice a todas las personas que están estudiando. Dale tu Espíritu Santo para que puedan entender estas grandes verdades. Cuídales y guárdales, ayúdales en todas sus necesidades y ayúdanos a reunirnos nuevamente para estudiar en la próxima semana. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, chao. Espero que hayamos aprendido muchas cosas y los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Que estén bien. Cuídense. Chao.